Hemos estudiado ya casi por 3 meses conociendo al Dios vivo, pero ¿cuál es el beneficio que obtenemos al conocer al Dios vivo? ¿Cuál es el beneficio que obtenemos al conocer su carácter? A ver, díganme ustedes, por favor. De confiar más en Él. De confiar más en Él. ¿Qué más? De tener más temor a Dios, de darle una más y excelente adoración. Creo que eso sería una reverencia a Dios, y por la consecuencia de esa reverencia, dar una mejor adoración al que merece toda la gloria y toda la honra. Y la palabra que leía nuestra hermana Ruth, que escribía el apóstol Pablo a Timoteo, que a él sea la gloria, al único Dios inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Es una alabanza, es una doxología que el apóstol Pablo expresaba porque tenía conocimiento de quién es Él, de quién es Dios. Ya no importaba sus muchos pecados. Pero recuerden que Él persiguió a la iglesia. No importaba cuánto conocía de Él mismo, de cómo Él se había comportado antes, sino que ahora lo que más importaba es que conocía bien a Dios. Él es el inmortal, el invisible, el eterno Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Lección número 10. Dios es eterno. Al conocer su grandeza, su santidad, su sabiduría, nuestra mente se renueva y nuestra adoración deja de ser superficial. Nuestra adoración deja de ser superficial y se convierte en una adoración en espíritu y en verdad. Cuando vamos conociendo a Dios. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Isaías 57:15. Vamos a leer un solo versículo para dar comienzo a nuestro estudio de esta mañana. Isaías 57:15. Cuando lo tengan, los que se puedan poner de pie, por favor, nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, una vez yo y una vez ustedes. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ustedes, por favor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Altísimo Dios Todopoderoso, te honramos y te bendecimos en esta mañana. Reconociendo, bendito Dios, así como tu palabra nos enseña que tú habitas en la altura, que tú eres el alto y que tú eres el sublime, Señor bendito, que tú habitas la eternidad, cuyo nombre, bendito Dios, es el Santo. Resaltando, bendito Dios, tu absoluta santidad, separado, Dios mío, de toda la creación. Te honramos y te bendecimos en esta mañana, oh Dios. Nos humillamos delante de tu presencia, delante de tu trono, oh Dios, como hijos tuyos. Como hijos amados, bendito Dios, que has rescatado al enviar, oh Dios mío, a tu Hijo unigénito,
para dar su vida por nosotros, para nuestra salvación, para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, oh Dios, porque somos lavados y somos comprados con esa sangre preciosa. Porque ahora, Padre Santo, tenemos una nueva vida contigo, una nueva identidad, Señor, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, y esto es por los méritos, Dios mío, de tu Hijo Jesucristo, el cual dice tu palabra que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de su trono para venir a este mundo, para mostrarnos, Dios mío, el camino de la salvación. Te damos gracias en ese poderoso nombre. El unigénito Hijo de Dios, nuestro Salvador. A quien sea toda la gloria, Señor, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Dios, y te exaltamos en esta preciosa mañana. Porque, Señor, hemos aprendido por medio de tu palabra, bendito Dios, que ahora vives en cada uno de nosotros. Tu presencia, Señor, es continua en nuestras vidas. La presencia, Dios mío, de tu Espíritu Santo, o la persona de tu Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos da las fuerzas para seguir adelante en los momentos difíciles. Señor, te damos la gloria y te damos la honra por siempre. Amén. Hablar de un Dios eterno, siendo nosotros personas finitas, que no tenemos una vida eterna como la que Él tiene, porque Él es absolutamente eterno. Nosotros somos eternos, pero nosotros tuvimos un comienzo. Cuando nosotros nacimos, comenzó nuestra vida. Pero Dios no tiene principio y tampoco tiene fin. Así es que estamos totalmente limitados a poder enseñar o explicar la eternidad de Dios. Y solamente por la gracia de nuestro Dios que nos ha sido revelada por medio de su palabra es que le podemos conocer. El profeta Isaías escribía estas palabras tan poderosas, tan gloriosas, que nos describen a nuestro Dios como el alto y sublime. El que habita, dice, la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice, yo habito en la altura y la santidad. Y luego tiene una coma para separar la otra frase que enseguida dice, y con el quebrantado de espíritu. Siendo Él un Dios eterno que no necesitaba de nadie ni de nada para vivir en su eterna gloria, en su eterno poder, siendo Él el alto y sublime. La humildad de nuestro Dios llega hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. El que reconoce que necesita a un Dios eterno. Hablar acerca de la eternidad de Dios es hablar, ¿verdad?, de un Dios que no tiene fin, dijimos. La frase el que habita en la eternidad enseña que Dios es eterno y no está limitado por el tiempo ni la creación.
significa que Él vive en un eterno presente, existiendo fuera del pasado, fuera del presente y fuera del futuro, siendo un Dios inmutable, que Él nunca cambia, Él nunca deja de ser. Él no se perfecciona a sí mismo, porque Él es perfecto desde el principio, desde la eternidad. Nosotros podemos perfeccionar nuestras habilidades y todo lo que nosotros hacemos, pero Dios ya es perfecto, hemos aprendido en las lecciones anteriores. Entonces Él es inmutable y majestuoso y el creador de todo lo que nosotros vemos. Uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que lo distingue, dice, de toda la creación, es su existencia eterna. Él no tiene comienzo ni final. Nunca ha habido un momento en que Él no existiera y nunca habrá un momento en que su existencia haya cesado. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él siempre ha existido y existirá durante un número infinito de años, sino que además señala que Él es sin tiempo y sin edad, existiendo siempre y nunca cambia. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nosotros somos o existimos por un momento, pero Él es para siempre. Él nos hizo, pero nada o nadie hizo a Dios. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nada ni de nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como la arena por un reloj de arena, pero Él permanece. Él era Dios, es Dios, y lo que dice, y será Dios por siempre. Hemos aprendido en las lecciones anteriores que si nosotros dejáramos de existir y todo lo que nosotros vemos y conocemos, el mundo, el planeta en que nosotros vivimos desapareciera, Él sigue siendo Dios. Entonces, al habitar la eternidad, Dios, el alto y sublime, subraya su grandeza y su soberanía sobre la creación. Y lo que acabamos de leer, que Él no depende de nada ni de nadie para existir, demuestra o confirma su atributo de autoexistencia, de autosuficiencia, que es la siguiente lección. Este estudio lo dividí en 5 puntos, a ver si lo podemos hacer de una manera más fácil y más rápida. En el libro no está dividido como los 5 puntos que yo tengo, pero yo se los voy a ir dando como vamos avanzando. El primer punto es los nombres de Dios. El segundo punto, el reino de Dios es eterno. Tercer punto, la palabra de Dios es eterna. Cuarto punto, el cuidado de Dios es eterno. Y como quinto punto, el Dios eterno es digno de alabanza. Primer punto, los nombres de Dios. En las escrituras, el nombre de una persona tiene un gran significado o importancia porque a menudo revela algo acerca de su carácter. Entonces, ¿cuáles son los nombres que vamos a aprender hoy? ¿O cuáles son los nombres que vamos a mencionar en esta mañana? 4 nombres que describen a nuestro Dios. El primero es: yo soy el que soy. El Dios eterno, el anciano de días y el alfa y la omega. Estos 4 nombres describen la naturaleza eterna de Dios.
yo soy el que soy, Éxodo 13:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Con ese nombre se dio a conocer al pueblo de Israel, a Moisés. Cuando Moisés dice que subió allá al monte al ver la zarza ardiente, llegó hasta ese lugar. ¿Y saben qué es lo que se encontró por primera? ¿O cuál fue lo que Dios le dijo a Moisés? Detente, no sigas, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Al describir su naturaleza de santidad, que no nos podemos acercar a Dios con nuestros pecados, se da a conocer por su nombre y dice, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Eso es lo que tenía que decir Moisés. La idea que transmite esta declaración es que la existencia es un atributo de la naturaleza misma de Dios. A diferencia del hombre, Dios no determina existir ni hace un esfuerzo para existir. Él simplemente es. Yo soy destaca que Dios no cambia y que su existencia abarca todo el tiempo sin pasado ni futuro limitado. No comprenderemos jamás el principio de Dios. Él es eterno. Y luego Isaías nos dice también, 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien la alcance. No has sabido, no has oído que el Dios eterno, dice, es Jehová. Entonces el segundo nombre que estamos analizando de Dios es el Dios eterno. Quien sea eterno permanecerá por siempre. Cuando se aplica a Dios, esta palabra no solamente se refiere al futuro, sino también al pasado. Él siempre ha sido y siempre será. Su fuerza es inagotable. Y eso lo vamos a ver más adelante. A diferencia de los humanos que se cansan, incluso siendo jóvenes, Dios nunca se cansa, no se fatiga ni desfallece, lo que lo convierte en la fuente de energía o la fuente que nos da a nosotros la fuerza para seguir. El tercer nombre, el anciano de días, Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido, dice, era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, dice, fuego ardiente. Es muy interesante si ustedes van al libro de Daniel y leen el capítulo 7. No podemos profundizar absolutamente nada acerca del capítulo 7 porque no acabamos. Pero es una visión que Daniel está viendo. Y dice que vio en esa visión, ¿verdad? 4 seres. Leyendo todo el capítulo vamos a encontrar cosas interesantes. Pero lo que queremos resaltar aquí en esta mañana es que dice que él estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días. Y ese anciano de días es Jesús, el Cordero de Dios. El que estuvo en el principio de la creación. Cuando el apóstol Juan hace referencia al principio diciendo que
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estaba hablando de la persona de Jesús, el anciano de días, y lo encontramos en Apocalipsis. Pero no lo vamos a analizar hoy. Pero cuando se emplea con referencia a los hombres, la palabra anciano usualmente denota vejez y debilidad de la mente y del cuerpo. Cuando se usa con referencia a Dios, dice, denota la grandeza, el esplendor, el poder y la sabiduría de aquel que era o existía antes de la misma fundación del mundo y seguirá siendo o existiendo cuando el mundo haya pasado. ¿Cuántos saben que esta tierra y los cielos van a destruir? Cuando estas cosas queden deshechas, exactamente lo que dijo el apóstol Pedro, Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y la omega, estas son las primera y la última palabra, o la letra, perdón, del alfabeto griego. Comunican poderosamente que Dios es el primero y el último, así como nos dice Isaías 44:6. ¿Y esto quién lo dice? Pues dice así dijo Jehová. Él se está dando a conocer. Nadie lo estaba describiendo, Él mismo se estaba dando a conocer. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí, dice, no hay Dios. ¿Saben cuál es el contexto de este versículo? Pues habla acerca de los ídolos falsos, que no pueden ver, que no pueden caminar. En contraste con el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios eterno. Él es el primero y Él es el postrero. El primero y el postrero subraya que Dios es eterno, existe fuera del tiempo, es la fuente y el objetivo final de toda la historia. El profeta Isaías hace un contraste con los ídolos que son fabricados e impotentes y temporales. Dios se presenta como el Dios vivo, activo y eterno. Así es que yo les invito a que lean Isaías 44 para que tengan, ¿verdad?, un mayor conocimiento de lo que está hablando el profeta Isaías. Entonces, los nombres de Dios, yo soy eterno, los nombres de Dios, perdón, yo soy Dios eterno, anciano de días, el alfa y la omega, describen su naturaleza inmutable y eterna. Habiendo considerado los nombres de Dios, que hablan de su naturaleza eterna, ahora consideremos algunas de las declaraciones más importantes de las Escrituras. Job 36:26. He aquí, dice, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Qué nos dice esta palabra? Ahí tienen la respuesta. Dios es inmensamente grande, incomprensible para la mente humana y eterno, con una existencia que no se puede medir ni contar, lo que describe como dice en el libro de Salmo 145, que Él es inescrutable, no se puede conocer a fondo, no se puede investigar totalmente. Por eso es que Job dice que ni puede ser, ni se puede seguir, dice, la huella de sus años. Salmo 92, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Por eso es que cuando el libro de Génesis, su capítulo 1,
dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no nos está diciendo el principio de Dios, porque Él es antes de que se formasen los cielos, antes de que se formasen, los montes. Antes de que se formase la tierra y el mundo, Moisés está diciendo: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Sí, Él es antes del principio de la creación. Entonces el salmista afirma la naturaleza eterna de Dios. Él es antes de todas las cosas. Segunda de Pedro 3:8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si Moisés estaba haciendo énfasis que Él es antes de la creación, el apóstol Pedro, nos está enseñando que Él es un Dios eterno. ¿Por qué? Porque habían hombres que se burlaban de los que tenían la esperanza de un Dios que iba a regresar, y que habían pasado siglos y años y no habían visto el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y preguntaban y decían: ¿dónde está, verdad, la promesa de su advenimiento? Porque ustedes dicen que desde que nuestros padres vivían, decían que Dios iba a venir, y han muerto y han pasado generaciones y no hemos visto su regreso. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? El apóstol Pedro nos invita a confiar en la promesa del regreso de Dios, reconociendo su naturaleza eterna, porque dice: mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El punto de 2 de Pedro 3 es que no importa cuánto tiempo tome, Dios cumplirá su promesa, Dios cumplirá su palabra. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice que no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que su aparente demora no es porque Dios no ha podido cumplir su promesa, sino que esa aparente demora es por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a usted, por amor a los que no han conocido a Dios todavía, por amor a nosotros que todos los días pecamos y necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso cada momento que nosotros vivimos es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios. Porque quizás si hubiera venido ayer o esta mañana, muchos de nosotros no estaríamos preparados. Y por ese amor paciente es que no ha venido. Pero de que viene. ¿Por qué? Porque es una promesa. Y como es una promesa hecha por Dios, se va a cumplir. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Disfrutaremos de esa relación eterna con Dios. Y esa es nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros, nuestra esperanza está anclada en las promesas fieles de Dios. Él no retarda su promesa, dando tiempo a la humanidad para arrepentirse. Dios es eterno, sin comienzo ni final. Como segundo punto, el reino de Dios es eterno. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Es muy importante lo que Jeremías está diciendo.
Dios o Jehová es el Dios verdadero. ¿Por qué está recalcando que Dios es el Dios verdadero? Porque si leemos antes del capítulo, del versículo 10, Jeremías está también hablando acerca de los ídolos hechos por manos humanas. Que dicen que van allá al bosque y cortan un árbol y lo tallan y le dan forma y se postran delante de ellos para adorarlo, pero que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Pero nuestro Dios es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Pero delante de los ídolos no tiembla nadie. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Dice que los que hacen estos ídolos los ponen en un lugar y con clavos lo afirman para que no se mueva. Pero nuestro Dios es un Dios grande, un Dios verdadero, y su reino es eterno. Así es que el reino, segundo punto, el reino de Dios es eterno. Salmos 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este pasaje es un pasaje mesiánico, central, que celebra la realeza eterna y justa de Mesías o de Jesucristo. ¿Y cómo lo entendemos? ¿Cómo lo comprobamos? Hebreos 1, 8 al 9 dice, mas del Hijo dice así, hablando acerca de Jesús: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos, o más que a tus compañeros. Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío, dice, en todas las generaciones. Tu reino. El salmista estaba escribiendo estas palabras. Tu reino es, dice, reino de todos los siglos, indicando que no tiene principio y no tiene fin. Tu reino es reino de todos los siglos. Resalta que a diferencia de los imperios terrenales que nacen y mueren, el gobierno de Dios no tiene fin. Y el señorío, dice, en todas las generaciones, indica que Dios es soberano en cada época, siendo fiel tanto a la generación del salmista como las futuras. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino, dice, por todas las edades, de generación en generación. Es muy interesante lo que nos dice el libro de Daniel, en su capítulo 4, hablando acerca del rey Nabucodonosor. En la locura del rey Nabucodonosor, cuando edificó, cuando construyó el imperio más grande de la tierra, se creyó invencible, se creyó superior a todas las deidades. Pero Dios lo humilló hasta que reconoció que el Dios del cielo es el Dios eterno. Por eso dice, y mi razón me fue devuelta, y dice, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces, el segundo punto dijimos que es, el reino de Dios es eterno. Tercer punto, la palabra de Dios es eterna.
Isaías 40:6-8. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, digan ustedes, permanece para siempre. En medio de la fragilidad y de la inestabilidad humana y las flores, hay algo que permanece para siempre, y esa es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:24-25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, dice, os ha sido anunciada. Cada uno de nosotros estamos aquí hoy y mañana no lo sabemos. Así como las flores que crecen en el desierto, florecen y se ven muy bonitas, pero se secan, se mueren. Recuerdo que trabajando allá en Summerlin, había unos lugares desiertos, nadie los regaba. Sin embargo, nacían muchas flores y muy bonitas. No necesitaban el cuidado del hombre para que florecieran. El cuidado de Dios es el que los hacía florecer, para enseñarnos que Dios tiene cuidado de la naturaleza, pero también para enseñarnos que así como las flores crecen y se ven muy bonitas, así nosotros también. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que nosotros somos transitorios, somos temporales, somos pasajeros, pero la palabra de Dios es eterna, que permanece para siempre. Por eso es que el Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. Y Jesús también lo dijo en Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Cuarto punto, el cuidado de Dios es eterno. Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Saben que estas palabras Moisés, escribiendo antes de su muerte, juntó a toda la nación de Israel ahí antes de cruzar el río Jordán. Se dice que este libro se escribió allá en los montes de Moab, y juntó a la congregación y a todas las tribus de Israel, y los llamó y los bendijo. Bendijo a cada tribu individualmente. Y llegando al versículo 27 dice: el eterno Dios es tu refugio. Recordándoles que el Dios eterno, el que los había rescatado de la tierra de Egipto y llevado por 40 años en el desierto, donde los cuidó, los sustentó, les dio comida, les dio agua, les dio vestido. Él tenía cuidado todavía de ellos y lo seguiría teniendo. Así es que ningún otro pueblo ha experimentado las bendiciones como las que experimentó Israel, ya que Dios había apartado a Israel para él. Lo que
Lo que Israel experimentó es finalmente lo que nosotros también experimentamos en estos días. El cuidado de Dios permanece fiel para con nosotros. En la actualidad no existe ningún otro pueblo que se pueda comparar al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Y el apóstol Juan, en su primera carta 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces su cuidado, el cuidado de Dios para nosotros es eterno. Porque este es Dios. Salmos 48:14. Porque este Dios, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él dice, nos guiará más allá de la muerte. Y esta es la consolación que tenemos. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, en la cual está, ¿verdad?, anclada nuestra fe, nuestra esperanza en el Dios eterno, en el cuidado eterno de Dios. La eternidad de Dios es nuestra garantía y seguridad y consuelo, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:38 al 39. Dice el apóstol Pablo, conociendo estas verdades, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la seguridad que tenía el apóstol Pablo, y esa es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Salmos 102, 25 al 28. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años, dice, no acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán, ¿qué dice? Seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces, esa es la seguridad que tenemos en Dios. Que el cuidado de Dios hacia nosotros es un cuidado eterno. Amén. Amén. Seguimos adelante. Tenía otro texto adicional, pero ya es muy tarde, son las 10:30. Pero se los voy a leer. Vamos. Hebreos 3, 5, 6. El escritor a Hebreos, en un momento de crisis, en un momento de dificultades, en un momento cuando los hebreos querían regresar a hacer las mismas cosas que antes hacían. Por eso es que el libro de Hebreos recalca mucho que nosotros permanezcamos en Dios. Le dijo: sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque el que dijo: no te desampararé y te dejará, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Por qué el escritor hebreo está diciendo estas palabras? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que está escribiendo el escritor a Hebreos, padecían persecución.
¿Y ustedes y yo qué padecemos? Sin embargo, muchas veces ya decimos, ya me quiero rendir. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, hablando acerca de Dios, no te desampararé, ni te dejaré. Promesa de Dios, palabra de Dios. Es un versículo al que sigue el siguiente, que lo he escuchado muchas veces mencionar, y que puedo estar seguro de que alguien de aquí es su texto favorito. El que sea su texto favorito, que lo recite, a ver. O no saben dónde estamos. Isaías 26. Hermana Ana, ¿lo puede recitar? Isaías 26. Tú guardarás en completa paz. Yo sabía que ustedes lo sabían. Es solo cuando nuestra mente y pensamiento se apoyan en Dios eterno y pensamos en Él que experimentamos paz a pesar de las circunstancias. Él dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 40, 28 al 29. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Que dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El profeta Isaías hace una pregunta llamando nuestra atención a recordar que nuestro Dios es eterno y que Él es la fuente de nuestra vida y de nuestras fuerzas. Que los muchachos, los jóvenes pueden correr, pero llega un punto en que ellos se cansan, se fatigan y ya no quieren caminar. Y es donde el Dios eterno demuestra su autoexistencia y su autosuficiencia, que renueva las fuerzas al que no tiene ningunas. Mateo 28, 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una afirmación contundente, que sabemos y estamos convencidos de que no fue Mateo que escribió y dijo, aquí le voy a poner amén porque ya terminé. No, era una afirmación de la promesa de Dios de que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso el cuidado de Dios para nosotros es eterno. El Dios eterno, por quinto punto y terminamos, el Dios eterno es digno de nuestra alabanza. Por eso cuando comenzamos dijimos que cuando conocemos más a Dios, nuestra adoración ya no es superficial. Nuestra adoración se convierte en algo genuino, algo real. Una adoración en espíritu y en verdad. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. El salmista escribía estas palabras después de que había trasladado el arca de Jehová a Jerusalén, y todos se alegraban porque había llegado la presencia de Dios a Jerusalén. Y decía, bendito sea Jehová, el Dios de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Dios. ¿Por qué? Porque habían comprobado, habían conocido, ¿verdad?, al Dios eterno, que no había fallado a sus promesas.
Daniel 4:34, mas el fin del tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Cuando conocemos a Dios y las cosas que Dios hace, entonces nosotros alabamos a Dios de una manera natural. Ya no es una imposición en nosotros, sino que alabamos a Dios porque estamos agradecidos con Él, porque estamos, hemos conocido la grandeza de quién es Él, de sus atributos, de su naturaleza eterna, perfecta, santa. Último versículo, 1 Timoteo 1:17. Quiero que lo lean, que lo leamos todos juntos, por favor. Si no lo tiene, yo los espero. Pero el apóstol Pablo estaba terminando, o estaba diciendo estas palabras a Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ya lo tienen, mis hermanos. Lo leemos, por favor. Juntos. A las de 3, ¿verdad? Para que les escuche bonito. 1, 2, 3. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como quinto punto dijimos, el Dios eterno es digno de nuestra alabanza. Quiero cantar una vez más el canto que cantamos hace rato. Quiero pedir a Raquel que pase para acá. Y cantamos el canto que cantamos, que describe la naturaleza eterna de Dios. Eres Rey de los siglos, eterno Dios, mientras que llega. Pablo no podía pensar en lo malo que él era, y en cuán grande era la salvación de Dios, y en cuán grande era el amor de Dios, sin caer rendido en una alabanza espontánea. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, expresaba estas palabras con todo su corazón, una muestra de que conocía al Dios eterno, el que lo amaba, el que lo había rescatado. Él sabía que el Dios, el Rey de los siglos, gobierna sobre toda la creación y su poder es absoluto y eterno. Él sabía que Dios era inmortal, existiendo antes de todo lo que demás existiera y siendo el creador de todas las cosas. Y esta frase, lo último, sabiendo todo esto acerca de Dios, Pablo no podía dejar de alabarle. Si alguna vez nosotros tenemos problemas para adorar a Dios, es porque no le conocemos lo suficiente. Si usted batalla para alabar a Dios, es porque no le ha conocido. Y como decía el apóstol Pedro, que él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted piensa que no le conoce lo suficiente, no le puede conocer. Y si siente que se ha alejado de Dios, es el día de reconciliación. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones.
como el pueblo de Israel allá en Meribá o allá en el desierto, que vieron sus obras por 40 años y aún así mantuvieron su corazón duro y dice que perecieron en el desierto. Nosotros tenemos una meta, tenemos un objetivo y no podremos llegar allá por nuestras propias fuerzas. Así es que si usted le ha fallado a Dios, que es 100% seguro que sí, ¿por qué no se reconcilia con Dios en esta mañana? Pero si no le ha conocido y le quiere aceptar hoy como su Señor y Salvador, también hoy es el día que se pueda acercar a Dios y reconciliarse o aceptarlo como su Señor y Salvador. Cantamos. Tú habitas en la altura, tú habitas en la santidad, oh Dios. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra por siempre. Gracias, bendito Dios, por tu palabra de esta mañana, Señor, que nos alienta, que nos fortalece, bendito Dios, que nos, Dios mío, nos ayuda, Padre Santo, a tener fundamentos firmes, estables, Padre Santo, en tus promesas, en tu palabra, Señor. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre poderoso de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.